Bueno, pues buenos días a todos los que estáis hoy aquí en la sala virtual de los seminarios web aquí que estamos organizando desde PECO. Tenemos hoy nos vamos a Almería. Estuvimos el otro día nos fuimos a Canadá a ver a Sergio Jiménez Meroño en Toronto, que anda por allí por motivos familiares en Canadá. Y hoy nos vamos a Almería, un sitio también muy bonito, ¿eh? Yo soy veraneante asiduo de Almería, no sé si conocéis Almería. A mí me parece una perla, ¿no? El desierto, taberna, no sé, la costa me parece un lujo de sitio. Y tenemos he visto por aquí a gente conocida, ¿eh? Está Esteban Humérez, está David Povedano. David, la semana que viene, no, tenemos el jueves a Milagros Arcocha, que va a hablar de los tribunales de recursos contractuales y en particular de las resoluciones del Tribunal de Madrid. A ti esto te afecta, ¿eh? A los que estáis allí en Madrid. Bueno, veo más gente conocida. Está Pilar Batet. Pilar, bienvenida aquí a los seminarios. Bueno, está José Manuel Martínez de León. Bueno, tenemos aquí a bastante gente conocida suya. Bueno, yo creo que todos conocéis a Israel Rodríguez de Asia, ¿eh? Trabaja en la Universidad de Almería. Y yo estaba hablando con él antes de que entrarais todos, de que, bueno, yo creo que es una persona con un potencial tremendo, ¿eh? Es una persona que ha llevado a la práctica y a la realidad pues lo que son los sistemas dinámicos de adquisición, ¿eh? Y los catálogos electrónicos y esas técnicas avanzadas, ¿eh? De racionalizar la gestión de la contratación pública. Estamos en el 2020, ¿eh? En el 2020 y lo que es, bueno, nos hemos reenganchado a los procedimientos de contratación y han dicho que ahora sí, ahora también deben de ser en formato electrónico, que esto lo dijeron en el 2018, y Israel, tú que has estado con Víctor Almonacid Lamela en algún webinar, ¿no? Pues esto de que ahora volvamos a lo electrónico, las ofertas electrónicas deberían de estar ya con nosotros viviendo desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Y lo que hoy nos va a hablar Israel, esto debería ser, no os digo ya la regla general, ¿no? Bueno, ojalá fuera la regla general, pero esto es una excepción, ¿eh? Los sistemas dinámicos de adquisición. Yo creo que son unas herramientas potentísimas, ¿eh? Potentísimas para racionalizar y hacer que la tecnología nos ayude, pero en condiciones, ¿eh? Así que nada más, os dejo con Israel. Vosotros, si eso por el chat, pues vais dejando las cuestiones y luego, pues oye, pues las que pueda, pues Israel nos las va aclarando. Así que nada, Israel, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos por asistir. Muchas gracias, Guillermo, por los halagos y la presentación. Y vamos a ver si hacemos lo posible porque este rato que vamos a dedicar a esta formación os salgan las cosas más claras. Nosotros desde la Universidad de Almería voy a ir compartiendo la presentación ahora. Al principio os quiero contar un poco cómo vamos a hacer la presentación. Nosotros desde la Universidad de Almería tenemos sistemas dinámicos de adquisición funcionando. Tenemos en concreto uno de material de microinformática que incluye dos categorías diferentes, servidores y microinformática, y los combinamos con técnicas de catálogo electrónico. En esta primera formación vamos a ver solo la parte de los sistemas dinámicos y luego, más adelante, ya habíamos programado Guillermo y yo para más adelante otra formación en la que hablaremos solo de catálogos electrónicos y cómo se pueden combinar tanto con las formas tradicionales de la contratación como las técnicas de racionalización. Entonces, sin más vueltas, al final pues hacemos una ronda de preguntas, vamos a ir tratando de que sea lo más, como decía, aprovechemos lo más posible y os voy a ir compartiendo la pantalla. Bien, entonces voy a dar a compartir la pantalla y aquí tenéis. Venga, perfecto. Pues lo primero que vamos a ver es, respecto a los sistemas dinámicos de adquisición, es, como os decía, cuáles van a ser nuestros objetivos a lo largo del rato que vamos a estar juntos. El primero va a ser conocer y entender cuál es la naturaleza de los sistemas dinámicos de adquisición y aprender cómo se usan los sistemas dinámicos y cómo se implementan. Ya a partir de ahora ya SDAs. Bien, lo primero que necesitamos para entender cómo funcionan los sistemas dinámicos de adquisición es entender qué son las técnicas de racionalización de la compra, porque muchas veces
todos nos acercamos a los sistemas dinámicos o a los acuerdos marcos y estamos buscando algo que no es. O sea, el sistema dinámico, los acuerdos marcos, los catálogos electrónicos no son procedimientos, o sea, no son formas de tramitar un procedimiento, sino que son técnicas que nos permiten adelantar la compra y anticiparnos a ella. Entonces, vamos a ver, como os decía, qué son las técnicas de racionalización de la compra, las ventajas e inconvenientes que tienen, qué son los sistemas dinámicos de adquisición. Vamos a tratar de constituir un SDA, vamos a verlo, y vamos a ver las especialidades que tiene que tener un pliego para el SDA y otras consideraciones especiales que vamos a tener para más adelante. Primera parte, las técnicas de racionalización de la compra. ¿Por qué nacen estas técnicas de racionalización de la compra? Hay una visión, que es la visión tradicional de la contratación, que es que a esa visión tradicional de la contratación hay un solo objeto, que es lo que nosotros vamos a contratar, recordar, un único objeto del contrato, que viene a determinarse con un precio o una cuantía determinada exclusivamente, y a la que vamos a asignar un único adjudicatario. Esta sería la visión tradicional de la contratación, es algo como muy plano, muy lineal. En una segunda ronda, una visión un poco más avanzada de esta visión tradicional, entenderíamos la división en lotes del contrato. En la división en lotes del contrato nos vamos a encontrar que en un mismo contrato vamos a poder tener diferentes lotes y de esa manera vamos a poder tener diferentes adjudicatarios, pero finalmente no es una visión acercada al mercado. ¿Cuál es la visión real del mercado? La visión real del mercado es que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que tenemos objetos que son indeterminados en nuestros contratos o que tienen una difícil definición. Esos objetos indeterminados en ocasiones también tienen hasta un precio desconocido, o sea, no podemos fijar el tipo de licitación e incluso hasta que no realicemos la adquisición, hasta que no vayamos a realizar la compra, va a ser imposible determinar ese precio por la volatilidad del mercado o incluso por la volatilidad de la oferta. Y por último, nos vamos a encontrar que vamos a necesitar múltiples adjudicatarios. Esto en ocasiones suena raro, pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a realizar nuestra lista de la compra o vamos a realizar los insumos, las compras que vamos a traer a nuestra vivienda, generalmente no somos cautivos de un único proveedor. O hay veces que vamos a Mercadona, hay veces que vamos a Lidl, hay veces que vamos al Campo, Carrefour, etcétera, o incluso el pequeño comercio. Esa flexibilidad que nosotros tenemos en el mercado privado, que tenemos en nuestra vida cotidiana y que es lo que pasa en las empresas privadas, mediante las herramientas de racionalización de la compra vamos a tratar de traerlas a la administración pública. El paradigma que reúne toda esta situación, para mí siempre, y es el caso que yo siempre cuento, es el de la agencia de viajes. Para mí es el ejemplo claro de una racionalización de la compra. Una agencia de viajes, cuando nosotros vamos a programar un viaje, de principio, pues no podemos conocer con antelación suficiente, por ejemplo, en mi caso, en la Universidad de Almería, yo no puedo conocer con antelación suficiente cuántas personas van a viajar a lo largo de un año. Es difícil que sepa en cuántos grupos van a viajar siquiera. Tampoco sé qué medios de transporte van a utilizar, si van a utilizar solo tren, solo coches, si van a necesitar un autobús si es un número suficiente, van a viajar en avión, no sé si van a necesitar transfer, si van a necesitar, por ejemplo, alojamiento. Entonces yo voy a tener un objeto absolutamente indefinido de lo que yo sé que van a viajar, pero yo no tengo ese objeto, yo voy a tener una prestación, pero no voy a tener un objeto claro. Además voy a tener un precio completamente dispar. Puede ocurrir que yo hoy saque un billete de avión y mañana haya variado completamente de precio. Y no solo eso, sino que haya subido o incluso haya bajado. Con lo cual, eso. Además, luego nos vamos a encontrar también que vamos a tener múltiples adjudicatarios, porque, por ejemplo, si yo voy a tener un contrato en un solo viaje, pues el vuelo de Almería a Madrid me lo va a hacer Air Nostrum, pero a lo mejor el vuelo Madrid-París me lo hace Iberia o me lo puede hacer Air France o me lo va a dar cada uno de los licitadores. Entonces, la administración necesita tener esa posibilidad de elegir. Eso es lo que nos va a aportar esta visión de mercado de la contratación. ¿Dónde están las técnicas de racionalización de la contratación? Pues las técnicas de racionalización de la contratación, como sabéis, la ley de contratos viene incorporada en la Directiva 24. En la Directiva 24 ahí tenéis la relación de artículos, son los acuerdos marcos, los SDA, las centrales de compra, la contratación conjunta esporádica y la contratación con intervención de poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros, lo que sería la contratación entre diferentes países. Ahí están regulados el artículo 34 hasta el 37. Como veis,
el artículo 36, que es el de los catálogos electrónicos, lo he sacado aparte, como os decía, para tratar un tema en concreto, porque el tema de los catálogos es mucho es necesario un detalle de la técnica en concreto. Y en la ley de contratos nos encontramos en esos artículos, del 219 al 222 y los demás. La ley de contratos no incorpora de la directiva la contratación con diferentes poderes adjudicadores, con lo cual siempre deberíamos atender a la directiva. Bien, ¿qué ventajas tienen las técnicas de racionalización de la compra? Pues como ya he dicho al principio, pensad que la palabra racionalización es el proceso, como os pongo ahí, y el resultado de racionalizar. Por lo tanto, se refiere a la optimización de tiempos, costos o esfuerzos en base a una planificación. O sea, fijaros qué palabras tan grandes. La racionalización supone la optimización de tiempo, optimizar los costos y una optimización en los esfuerzos y planificación. O sea, podríamos decir que las técnicas de racionalización de la compra son los hermanos grandes de eso. Si hablamos de contratos menores y contratos mayores, las técnicas de racionalización de la compra sería el paraguas que engloba todo este conjunto de técnicas que nos va a permitir racionalizar y optimizar realmente nuestras técnicas de contratación. Por tanto, las ventajas que va a aportar son la reducción de los costes administrativos, como podéis ver, una mayor simplificación y agilización de los procedimientos, una disminución de las cargas para los licitadores, solo van a tener que presentar la documentación en una ocasión en la Constitución, generación de economías de escala y economías de alcance. La economía de escala es la economía que me permite la que viene a decir que no es lo mismo comprar un yogur suelto que comprar 4 yogures a la vez. Y no es lo mismo que yo vaya a comprar una mesa que yo le diga al licitador, oye, es que te voy a comprar 200 mesas. El licitador va a poder generar una economía adecuada a la escala de la demanda. Las economías de alcance son economías que lo que permiten al licitador es diseñar sus procesos productivos para optimizarlos según lo que se les va pidiendo. De manera que si, por ejemplo, eso lo utilizaban mucho los japoneses en su revolución industrial, un coche japonés está fabricado con prácticamente los mismos componentes según sea la marca. Hay una fábrica que fabrica focos, hay una fábrica que hace los salpicaderos, hay una fábrica y entonces ellos van cambiando pequeños detalles, de esa manera optimizan la cadena de producción. Eso también se consigue con las técnicas de racionalización de la compra. Por supuesto, mayor publicidad, transparencia y mayor seguridad jurídica. Cuando estamos realizando compras dentro de los sistemas dinámicos, de los acuerdos marcos, de los catálogos electrónicos, la publicidad es muchísimo mayor y hay una transparencia total, porque todo el mundo puede aparecer, y un aumento de la concurrencia. A este respecto hay que tener cuidado, recordar que hay un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de las Competencias al respecto del uso de los acuerdos marcos, y hay que tener mucho cuidado porque limitamos, y ahora veremos en la desventaja, limitamos la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas participen. ¿Cuáles son los riesgos? Pues como decía, como nos decía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que la agregación y la centralización de las compras debe supervisarse para evitar una concentración de poder adquisitivo y lo que es una colusión. Hay muchos indicios en los acuerdos marcos de que se produce colusión entre los licitadores y que hay que evitar que precisamente por la razón que os decía de la limitación del mercado, hay que evitar que se haga un uso abusivo de estas técnicas. ¿Qué ocurre con esto? Esto se ve y nosotros lo leemos y hay muchas veces que no se entiende exactamente por qué ocurre. ¿Por qué ocurre esto? Esto viene porque al determinar el valor estimado de un contrato, aquí estamos hablando de que los contratos basados que se van a hacer con posterioridad pueden llegar a volúmenes altísimos. O sea, si hablamos, por ejemplo, de las compras de material informático que va a tener la Universidad de Almería a lo largo de 5 años, pues estás hablando pues, de millones de euros directamente. Claro, el pequeño licitador no tiene capacidad de acceder, cuando requerimos esa solvencia, ni siquiera a lo que sería el valor estimado, que sería el coste de los contratos durante el primer año, el coste estimado de los contratos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza esta técnica para evitar precisamente eso. Eso nos va a permitir, dentro de los SDA, nos lo va a permitir el hacer categorías más pequeñas. Vamos a poder hacer categorías en base a esas cuantías económicas y nos va a permitir que entren los pequeños licitadores.
Esas son nuestras técnicas de racionalización de la compra y ahora vamos a ver qué son los sistemas dinámicos. Como os decía, vamos a hacer un repaso de los sistemas dinámicos y vamos a ver dónde están para que luego los tengáis claramente identificados, porque una vez que terminemos el seminario, terminemos el webinar, podréis recurrir directamente a la ley de contratos y saber dónde están. La naturaleza de los SDA, aunque parece que los SDA han aparecido ahora de repente y han caído en el mercado español, la realidad es que ya en la Directiva 2004 aparecían los sistemas dinámicos de compra, los DPS, que se llaman Dynamic Purchasing System, que se llaman en inglés, sistemas dinámicos de compra, SDC, que se llamaban en la anterior normativa. Pero ya estaba en el año 2004. Fijaos que estamos hablando de algo que ya tiene 16 años de antigüedad. En el SDC, lo que es el Sistema Dinámico de Compra, en el año 2004, participaba, yo os digo aquí, del mismo modo que el Acuerdo Marco, de la virtualidad que ofrece la figura del contrato normativo. Ya sabéis que los contratos normativos son aquellos que se realizan a una expectativa de negocio. O sea, yo firmo el contrato, yo tengo el contrato ahora, pero no garantizo una serie de compras. Son los que se denominan contratos normativos a expectativas de negocio. En la Directiva 24, la que se transpone, ya nos dice claramente cómo definimos el SDA. Es un proceso de adquisición totalmente electrónico, eso es muy importante, y para compras de uso corriente, cuyas características generalmente están disponibles en el mercado y satisfacen las necesidades del poder adjudicador. Dice además que tiene que estar limitado en el tiempo y abierto, eso es muy importante, esa es otra de las grandes características que diferencia el SDA del Acuerdo Marco, y abierto durante todo su periodo de vigencia a cualquier operador económico que cumpla los criterios de selección. El proceso de adquisición que se va a caracterizar por 3 notas, entonces, va a ser completamente electrónico, va a estar destinado a las compras de uso corriente y debe permanecer abierto durante toda la vigencia para que cualquier operador económico se incluya dentro del sistema dinámico de adquisición. El régimen jurídico es el que os expongo aquí. El artículo 34 de la directiva nos dice que la ejecución del sistema se efectuará a través del procedimiento restringido. Estas son pequeñas notas para que sepáis dónde se van colocando cada cosa. Otra de las cosas que incorpora ahora la Directiva 24 es que desaparece la exigencia de presentar junto a la solicitud de participación una cosa que se denomina oferta indicativa, que era algo que venía desde la época anterior, que sencillamente era una especie de compromiso por parte de la empresa, una factura pro forma, una especie de algo similar, que hacía que se ralentizasen muchísimo los procedimientos. Se pidió, fueron los británicos los que pidieron encarecidamente que se eliminase la presentación de la oferta indicativa y lo consiguieron. Y dentro de nuestra ley de contratos, que está dentro del artículo del 223 al 226, reitera otra vez las características del proceso, contempla la posibilidad de establecer categorías, muy importante, categorías no es igual que lote, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, categorías en el marco de los sistemas dinámicos a fin de potenciar la participación de las pymes, como os decía antes, que los artículos 224 y 225 se regular la implementación del SDA y cómo se van a incorporar las empresas al sistema, y en el artículo 226 habla de la regulación de los contratos específicos. Ya aquí podéis ver cómo otra de las características muy claras del SDA. Los sistemas dinámicos de adquisición son procedimientos que se establecen en 2 fases completamente diferenciadas. Por un lado, es la que se regula en los artículos 224 y 225, que sería la fase 1, incorporación de las empresas al sistema y la constitución del SDA, y luego el artículo 226, que habla sobre la adjudicación de los contratos específicos. Entonces tendríamos, por un lado, la fase 1 y, por otro lado, la fase 2, que sería la de la adjudicación de los contratos específicos. Os traigo aquí, os incorporo el dictamen del Consejo de Estado, el falto 1 del 1116, que dice que critica la ubicación del régimen jurídico en las técnicas de racionalización de la compra, en la contratación del articulado de la ley de contratos, que lo pone como algo fuera de completamente, no guarda relación el articulado con las técnicas de racionalización de la compra. Dice que las citadas técnicas deben tener cabida en los contratos privados promovidos por los poderes adjudicadores en la administración pública, que esa es otra de las cosas que quedaba así también un poco en el aire. Los PANAPs pueden utilizar sistemas dinámicos de adquisición, y echa el dictamen en falta del anteproyecto un mayor desarrollo de los aspectos relativos
a la racionalización técnica de la contratación, particularmente una vez formalizados los contratos. O sea, una vez que tú has constituido el acuerdo marco o el sistema dinámico, ¿qué ocurre con todo eso? Eso es algo que el dictamen del Consejo de Estado critica. ¿Qué son los sistemas dinámicos de adquisición? Pues como he dicho al principio, tenemos la fase 1, que sería la fase de implementación, aquí en azul, y la fase 2, que sería la fase de ejecución, en rojo. Si podéis ver, en la fase 1 se va a componer de 3 fases diferentes. La primera va a ser la convocatoria de constitución del sistema dinámico de adquisición. Ya tenemos que acostumbrarnos a utilizar palabras propias de las técnicas de racionalización de la compra. Los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos se constituyen. Va a haber una fase que es la solicitud de admisión de las empresas al sistema dinámico de adquisición. Otra parte que va a ser la admisión propia de esas empresas al sistema dinámico de adquisición. Y a continuación, una vez que ha terminado esta primera fase, la ejecución de los SDA, que sería la invitación a que presenten ofertas a los diferentes contratos que vamos a hacer, contrato basado, contrato derivado en el SDA, y por último, la adjudicación de todos esos contratos. Fase 1. Convocatoria, solicitudes, admisión. Las diferentes empresas van a acreditar, como os pongo ahí, solo los requisitos de solvencia necesarios para incorporarse al sistema SDA, al sistema dinámico. Las empresas van a pedir y van a acreditar que ellos cumplen unos criterios de solvencia técnica y económica necesarios y al acreditarlo van a solicitar que se incorporen al sistema dinámico. ¿Bien? Esta fase es la fase que dice la directiva, que dice la ley de contratos, que está abierta durante toda la duración del sistema dinámico. Esta fase, en cualquier momento, cualquier empresa va a poder solicitar adherirse al sistema dinámico. También dice, dentro de las características que tiene esta fase, hay 10 días para resolver cada solicitud. En el caso de que necesitemos más tiempo, hay que decirlo en los pliegos. La primera convocatoria, esta fase va a tener una duración mínima de 30 días. Por debajo no se van a poder convocar ninguna licitación durante estos 30 días. Hay que hacer una resolución expresa de admisión de cada uno de los solicitantes, de cada uno de los licitadores al sistema dinámico de adquisición, y hay que firmar un contrato de adhesión. En el contrato de adhesión es necesario que se recojan todos los términos del SDA. En esta fase es en la que hay que presentar, y aquí os anticipo ya lo del próximo webinar, en esta fase es en la que hay que solicitarle a los licitadores que presenten los catálogos. Si vamos a utilizar catálogos electrónicos, si no, luego no vamos a poder hacerlo. Una vez que tenemos la fase 1, pasaríamos a la fase 2. La fase 2 es lo que yo denomino la ejecución del SDA. En la ejecución del SDA tendríamos, por un lado, que realizar invitación a los licitadores para que presenten ofertas. Como decíamos, recordad, esto se tramita en función de un procedimiento restringido, con lo cual no hay que dar publicidad en perfiles, no hay que dar publicidad, nada, sencillamente se invita a los licitadores a que presenten ofertas. Una vez que han presentado la oferta, se realizaría la adjudicación al licitador que ofrezca la oferta más ventajosa. Dentro de esta fase estableceríamos los requisitos para cada una de las licitaciones. El plazo mínimo, lo dice la directiva, es de 10 días para presentar las ofertas. Ese plazo es, desde mi punto de vista, aunque hay autores por ahí que defienden que se puede reducir, yo particularmente creo que ese plazo no se puede reducir bajo ninguna circunstancia. Se tiene que producir, con la resolución de adjudicación, se hace el perfeccionamiento del contrato, no es necesario formalizar un contrato específico para esa compra. Y otra de las cosas que nos dice la norma es que en esta fase se podrán concretar los criterios de adjudicación. Eso es una cosa que vamos a ver un poquitín más adelante y es importantísimo que lo tengamos claro. Aquí en esta fase es donde se concretarán posteriormente los criterios de adjudicación. Como veis, de las empresas que en la fase anterior han solicitado su adhesión, posteriormente sacamos una licitación y cada una de las empresas puede llevarse una licitación diferente. Hemos convocado en este esquema, convocamos 3 licitaciones y se le va adjudicando a empresas diferentes. ¿De acuerdo? Esas serían las dos fases claramente diferenciadas. Fase 1,
implementación del sistema dinámico, convocatoria del sistema, recepción de solicitudes, resolución de admisión o no a las empresas, y la fase 2, la ejecución. Dice la norma que mientras exista una solicitud de admisión sin resolver, no se pueden convocar licitaciones. Bien, esto es una norma que yo utilizo para mi sistema dinámico. Mientras yo tenga una petición de admisión, yo no convoco licitaciones. En especial, la ley obliga a hacerlo durante los 30 primeros días. No puedes tener ninguna solicitud sin resolver y, mientras tanto, convocar un contrato derivado, un contrato basado. Tienes que esperar a resolver todas las licitaciones. Yo lo hago también en todas las fases del procedimiento. Cuando yo voy a convocar cualquier licitación, como por ejemplo, ahora vamos a convocar, como hemos tenido este medio paroncillo y hemos tenido que reajustar plazos y eso, vamos a convocar 25 licitaciones, pues teníamos ya preparadas las 25 licitaciones y antes de ayer entró una solicitud de admisión al sistema dinámico de una empresa. Pues inmediatamente hemos paralizado todo el procedimiento, hemos dado traslado a los técnicos para que informen sobre las características, sobre si la empresa cumple o no cumple los requisitos de admisión al SDA. Cómo los va a cumplir, que ya nos lo han dicho los técnicos, pues hoy estamos preparando la resolución de admisión y vamos a modificar los plazos de presentación de ofertas para que esta empresa pueda entrar también a licitación. A mí es algo que particularmente me gusta hacerlo así porque garantiza que todas las empresas tienen igualdad de trato. Bien, ya hemos visto qué es un SDA, hemos visto las características que tiene y entonces vamos a constituirlo, vamos a construirlo. Bien. Constituyendo el SDA, vamos a ver primero las especialidades del pliego y luego una serie de consideraciones específicas, unas consideraciones basadas en la propia experiencia que yo ya tengo. El pliego que constituye el SDA debe regular, es un pliego más complejo de lo normal, es un pliego que va más en la línea de los acuerdos marco. El pliego debe regular dos aspectos diferentes. El primero es que, por un lado, tiene que regular la fase 1, todos los aspectos de la constitución del SDA, y además debe regular el mismo pliego la fase 2, la licitación de todos los contratos pasados, todo cómo se van a producir todas las licitaciones, etcétera. Porque una de las diferencias que hay también entre el acuerdo marco y el sistema dinámico es que mientras el acuerdo marco se puede constituir sin segundas licitaciones, podríamos hacer un acuerdo marco a un solo licitador o con que los criterios de adjudicación estén claramente establecidos en el pliego y no haga falta segundas licitaciones, en el SDA siempre hay segunda licitación, siempre. Con lo cual, no podemos hacer adjudicaciones directas, como os digo, que se realiza, no adjudicación directa, no es la palabra correcta que me regaña Pilar. No serían adjudicaciones directas, sino que los contratos basados se le adjudican al licitador porque ya están adjudicados previamente, realmente. Bien, os digo aquí que deben ser profundamente meditados, son pliegos complejos en los que hay que anticipar mucho qué es lo que el poder adjudicador, qué es lo que nuestro órgano de contratación va a querer hacer en los próximos años y cómo queremos. Para que vosotros os hagáis una idea, el pliego que yo tengo funcionando del sistema dinámico de adquisición de microinformática, de ese pliego han surgido 3 variantes diferentes en la actualidad. En la actualidad estamos discutiendo el pliego de material de equipamiento, el pliego de material de laboratorio y el pliego de microinformática también. Todos estos de suministro. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que ahora nos interesa un poco más volcar más las tintas en la parte de los catálogos electrónicos y entonces nos interesa establecer unas categorías diferentes. Luego al final hablaremos de ello. Indicaros que en estos casos, como es obvio, el pliego de cláusulas administrativas particulares es obligatorio. Sin embargo, recordad que he hablado que en la fase 2 es solo invitación, no es necesario un nuevo pliego, sino que no hace falta que se informe por el gabinete jurídico, por los letrados, directamente son invitaciones. Lo ideal que es pliego de cláusula recoja toda la constitución del SDA y las normas de los contratos basados, cuanto más detallado sea este pliego para vosotros, mejor. Que las prescripciones técnicas y las invitaciones van a ir en cada contrato basado, vamos a tener 2 fases diferentes. La parte de las prescripciones técnicas la vamos a extraer del pliego para poderla hacer en los contratos basados. Bien, seguimos. Como os decía, otra imagen, convocatoria, las solicitudes, la admisión.
¿Qué parte tenemos qué fases vamos a tener? Aquí vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver las diferentes fases que vamos a tener en cada una, los diferentes procesos, perdón, que vamos a tener en cada una de las dos fases. En la primera, en la fase de constitución del SDA, pues vamos a tener una memoria justificativa. En el caso del SDA, una memoria justificativa para el sistema dinámico. En el caso de que sea un sistema dinámico de servicios, vamos a necesitar un certificado de insuficiencia de medios, etcétera. Toda la documentación que es necesaria en la fase preparatoria del contrato. Un certificado de existencia de crédito, al ser una técnica de racionalización de la compra, ya sabéis que no es necesario retener el crédito, por eso es una herramienta tan buena y gusta tanto dentro de las administraciones, porque si no tengo que gastar, no tengo que retener la totalidad del crédito, sino que lo voy a poder ir reteniendo conforme lo vaya necesitando. Voy a necesitar un acuerdo de inicio o una resolución de inicio, ya en función de nuestra administración, elaborar el pliego y, por último, un acuerdo de aprobación del SDA. Pasaríamos a la siguiente fase, que sería la fase de presentación de solicitudes, evaluaríamos la solvencia, haríamos un acuerdo de admisión y incorporaríamos esa empresa al sistema dinámico de adquisición. Y en la fase la fase 2, en la fase de ejecución del sistema dinámico, tendríamos la solicitud de un contrato derivado, haríamos aquí sí ya una retención de crédito, concretaríamos los criterios de adjudicación, elaboraríamos las prescripciones técnicas y la invitación, haríamos la fase, el acuerdo de aprobación del contrato derivado y recibiríamos las ofertas, las evaluaríamos y por último tendríamos nuestro acuerdo de adjudicación del contrato derivado. Fijaos cómo utilizo el color azul y cómo utilizo el color rojo, por si no habéis dado cuenta, que sé que os habéis dado cuenta. El color azul se refiere a la fase 1, el color rojo siempre se refiere a la fase 2. Esta sería la fase 1 y esta la fase 2. Esas serían las diferentes etapas que vamos a tener dentro de nuestro sistema dinámico. Esta fase del centro, que he puesto en azul sólido, esa es la fase que siempre está abierta durante todo el proceso. Siempre. Eso no va a cerrarse nunca. Cualquier empresa va a poder presentar solicitudes, vamos a tener que evaluar su solvencia, vamos a tener que hacer un acuerdo de admisión y la empresa se va a poder incorporar al sistema dinámico de adquisición. ¿Bien? Vamos a ver nuestros pliegos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros pliegos? Primera cuestión. Categoría no es un lote. Eso es muy importante que desterremos de nuestra cabeza cuando estamos hablando de las categorías, desterremos el concepto de lote. Esto no es una parte del contrato. La categoría dice, para la división en las categorías, yo os hablo que para la división en las categorías en las que se estructura el presente dinámico de adquisición, se ha tenido en cuenta la naturaleza de las prestaciones objeto de los futuros contratos. Dice la directiva que incluso se puede tener en cuenta la ubicación geográfica. O sea, plantearos qué volumen más amplio. Podría decir yo que quiero comprar el material informático para la provincia de Almería, por ejemplo. En el caso de entidades mucho más grandes, por ejemplo, la Junta de Andalucía podría decir, vamos a comprar material de equipamiento para la capital de la provincia. Ahí se podría establecer una categoría. También se podrían establecer categorías por importes. Yo tengo en los nuevos SDA, yo tengo material de microinformática que por precio unitario no supera los 50 euros. Ratones por debajo de 30 euros. Fijaos cómo puedo llegar a detallar en el concepto de categoría. Por eso es muy importante que distingamos de la categoría del lote. La categoría es un concepto muy amplio y a la vez muy pequeño, pero no necesita, como ocurre en el lote, un objeto propio. ¿Ve? Siguiente, delimitación de las prescripciones técnicas. Dentro de nuestro pliego ya estamos construyendo nuestro pliego. Yo pondría la especificación técnica de los bienes quedará descrita de forma expresa en cada una de las licitaciones que se realicen durante el periodo de vigencia. Eso yo lo pongo dentro de mi pliego. De esa manera ya le digo al licitador que las prescripciones técnicas van a ir luego en el contrato basado que veremos posteriormente. Hay que establecer dentro del pliego el procedimiento. El procedimiento no es la adquisición, ni es la compra, ni es nada. El procedimiento es articular
un sistema dinámico de adquisición de acuerdo con las normas de un procedimiento restringido a lo largo de todas sus fases y hasta la adjudicación. Esto ocurre lo mismo que con los acuerdos marco. Cuando tú constituyes un acuerdo marco, el objeto del acuerdo marco, hay acuerdos marcos que se puede delimitar el objeto, pero lo que tú vas a hacer es constituir un acuerdo marco para tal cosa. Aquí es lo mismo, articular un sistema dinámico de adquisición para tal cosa. Ese es nuestro procedimiento. Si vamos a utilizar catálogos, como os decía, artículo 36 de la directiva, hay que pedirle que el catálogo electrónico se incluya en la fase 1. Luego vamos a poder modificar ese catálogo, luego se le va a volver a pedir otra vez que lo vuelvan a presentar, podemos pedir muchas más cosas, pero el catálogo tiene que estar en la fase 1. Siguiente, particularidad del pliego, la existencia de crédito y financiación de los contratos. ¿Qué pongo yo en mis pliegos? Pues para financiar las obligaciones que se deriven para la administración del cumplimiento del presente SDA, hasta su conclusión, existe crédito adecuado y suficiente, etc. Para los encargos a los que se refiere el presente pliego, existirá con carácter previo el crédito necesario. De esa manera, ya salvo el tener crédito. El crédito lo establezco primero en existencia de crédito y segundo, la financiación de los contratos se realizará con cargo a esa retención de crédito. Estos son, como os decía, las cuestiones que yo incluyo dentro del pliego, que son particularidades, o en algunos casos no, en algunos casos vosotros lo incluís en vuestros pliegos, son particularidades dentro del pliego del sistema dinámico, porque aquí lo que se trata es que podamos hacer un sistema dinámico. Siguiente, el factor económico. Como os decía, es muy importante a la hora de planificar el sistema dinámico el factor económico. El valor estimado de los contratos, digo aquí que el sistema dinámico, al igual que los acuerdos marco, tienen dos aspectos diferentes del contrato. Por un lado, el valor estimado, que es el valor estimado del sistema dinámico del acuerdo marco, y por otro, el precio de cada una de las licitaciones que vamos a establecer. Dice el artículo 101 de la Ley de Contratos, para los SDA se tendrá en cuenta el valor máximo estimado del conjunto de contratos previstos durante la duración total del sistema dinámico de adquisición. Fijaos, si no definimos bien, esto se puede hacer por categorías, claro, si no definimos bien nuestras categorías y vamos a hacer, por simplificar, un sistema dinámico de adquisición de agencia de viajes, por ejemplo, nos podemos encontrar que una administración puede gastar a lo mejor 1,5 millones, 2 millones de euros al año en viajes. Imaginaros la solvencia económica que un licitador tiene que acreditar. Es brutal. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar los SDA y a la hora de definir esas categorías, porque el licitador va a poder solicitar incorporarse a una categoría en concreto. Entonces yo le puedo decir, ahora tengo que salir del caso de la agencia de viajes porque es difícil establecer categoría en función económica, pero yo, por ejemplo, si me vuelvo a mi sistema dinámico de adquisición de material de laboratorio, por ejemplo, digo, las compras de material de laboratorio por debajo, material de laboratorio cuyo precio unitario es de 200 euros, a lo largo del año no van a suponer más de 50 o 60.000 euros. No es lo mismo que, por ejemplo, los 2 millones o 3 millones de euros que nos gastamos al año en material de laboratorio. Ahí estoy haciendo que la pequeña y mediana empresa sí pueda participar solo en esa categoría, ¿vale? Entonces, por eso el factor económico es algo que hay que meditar mucho. Todos llegamos a las administraciones y todos queremos fomentar el ámbito de la administración local. Pues la forma de hacerlo es establecer lotes, como bien dice el legislador, y en el caso de los SDA, establecer categorías que sean asequibles y adecuadas al objeto del contrato, de manera que puedan las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a ella. Si te descarga con un sistema dinámico de adquisición en el que la categoría, como os decía, es 1,5 millones, 2 millones o 3 millones de euros, estamos hablando de 4,5 millones, 5 millones tranquilamente de volumen anual económico para una empresa. Hay pocas pymes que puedan mover ese dinero. Otro de los aspectos importantes es el plazo de vigencia del SDA. El SDA hay que establecer el plazo de vigencia, hay que pensarlo muy bien porque hay sistemas dinámicos ahora mismo funcionando en Europa que tienen una duración de 25 años y de 30 años. Entonces, podemos ir al máximo, no hay límite, el plazo de vigencia del SDA no tiene límite, pero sí hay que ser cauto a la hora de establecerlo. Las condiciones de mercado a fecha de hoy
no van a ser las condiciones de mercado a fecha de dentro de 5 años. Dentro de 5 años nos podemos encontrar con cosas completamente diferentes. Entonces, hay otra de las cosas que tenemos que valorar, el plazo de vigencia. Pequeño truco, plazo para resolver la admisión. La admisión se tiene que resolver en el plazo máximo de 10 días, excepto que el pliego ponga lo contrario, ponga algo diferente. Entonces, vamos a no cuadricularnos nosotros mismos. Ponemos que el plazo para resolver la admisión, ponemos que la gerencia o el órgano de contratación resolverá la admisión o no en el plazo máximo de 10 días hábiles, que deberá ir acompañada, y que ya decimos directamente que este plazo podrá ser ampliado por el órgano de contratación. De esta manera, si nos encontramos con que hay muchas solicitudes o que la solicitud de la documentación que se presenta es muy compleja o lo que sea, pues no nos vamos a pillar los dedos, no vamos a tener problemas. Vamos desde el principio a decir que podemos ampliarlo. Forma de hacer la admisión. Hay que dejarlo claro también en el pliego. El acuerdo de admisión deberá ser adoptado por el órgano de contratación o por quien sea, previa propuesta del órgano de asistencia, y su aceptación o rechazo será comunicado en el plazo de 2 días. Como os digo, todo esto son cuestiones que hay que incorporar obligatoriamente al pliego para que el pliego no resista cualquier informe jurídico, cualquier litigio, etcétera. No podemos, es muy importante que no haya ningún atisbo dentro del pliego que pueda dar lugar a indefensión del licitador. Entonces, por eso todas las cuestiones que yo voy poniendo aquí son cuestiones que han sido muy meditadas y que seguimos meditando y que seguimos incorporando. Otro de los aspectos, derechos que adquiere la admitida. Eso es un aspecto que también muchas veces se olvida. El admitido únicamente tiene derecho a recibir la invitación por medios electrónicos y tiene derecho, si quiere, a presentar eso. No tiene, como os decía, es un contrato normativo, no tiene derecho ninguno a los futuros contratos que se vayan desarrollando. ¿Bien? Aquí os digo cómo lo pongo yo en mis pliegos, que implica únicamente el derecho a recibir por medio electrónico la invitación a través de tal plataforma electrónica, sin que exista ninguna obligación de participar, etcétera. ¿Bien? Otro aspecto más importante, permanencia en el sistema dinámico de adquisición. ¿Cómo van a permanecer las empresas? Hay una técnica que es la técnica por parte de las empresas para evitar técnicas de colusión entre ellas, en que yo me presento a una licitación, a esta no me presento y tú sí te presentas a otra, como se hacen los acuerdos marco. Hay que establecer dentro del pliego unas normas de permanencia. Las empresas podrán abandonar el mismo en cualquier momento, es un derecho que tiene el licitador, basta comunicarlo, o, y muy importante, serán dadas de baja del mismo si no presentan oferta en X licitaciones consecutivas a las que hayan sido invitadas. De esa manera evitas tener licitadores durmientes, gente que está dentro de la licitación, que te puede en un momento determinado presentar una oferta, que puede no presentártela, etcétera, o incluso que están recopilando información para ver las adjudicaciones, no adjudicaciones en favor de terceros o incluso que practiquen técnicas colusorias. Un mismo licitador con diferentes CIF se presenta de diferentes maneras para luego ir modificándote la adjudicación. Es importante que todo el que esté dentro del sistema dinámico sea activo. Bien. Publicación de las adjudicaciones, otro de los aspectos importantes. La adjudicación se anunciará en el perfil del contratante de manera individual, en el caso de que se suponen los importes, esto es una norma que nosotros le hemos puesto, en el caso de que la adjudicación sea superior a los importes establecidos en el artículo 118, es decir, contratos menores, y en caso contrario podrá agruparse trimestralmente. ¿Esto qué es? Pues sencillamente, si se va a hacer una compra que supera el umbral de los contratos menores, pues lo publicamos de manera individual, esa adjudicación. Si no, pues se agrupa como hacemos igual con los contratos menores o como hacemos con los acuerdos marcos. Lo hacemos todo agrupado, es cuestión de comodidad. Los requisitos de solvencia, otro de los aspectos. El requisito de volumen máximo de negocio anual se calculará con arreglo al volumen máximo de los contratos concretos. Eso es lo que os decía del valor estimado del contrato y el presupuesto del contrato. Hay que tener cuidado con el valor estimado del contrato. Otro aspecto más, garantía definitiva. Si en un proceso, que es un proceso hiperágil, vas en cada caso a exigirle cada vez que hagas un contrato derivado garantía definitiva al licitador,
eso va a hacer que los procesos se dilaten mucho, porque si esperas que te presenten garantía, ¿qué tal? ¿Qué os aconsejo yo? Que le exijáis una garantía definitiva al licitador para formar parte del sistema dinámico. O sea, tú estás dentro del sistema dinámico y entonces tú ya tienes una garantía que va a cumplir el cometido del cumplimiento del contrato, va a ser la garantía del cumplimiento del contrato. De esa manera el licitador no va a tener que constituir una garantía cada vez que hagamos un contrato derivado y le vamos a ganar muchísimo tiempo. Eso, si os dais cuenta, está íntimamente relacionado con el punto de arriba, con el de permanencia en el sistema dinámico, que ahora me estoy dando cuenta que todos son 11, pero bueno, no son 11, no son el mismo. Tiene que ver con el de permanencia en el sistema dinámico. Una empresa que no está en el sistema dinámico y que al cuarto o quinta licitación no ha presentado oferta, automáticamente se le cancela la garantía definitiva y lo echas. Lo sacas de eso para no tener las garantías ahí. Siguiente aspecto importante. Cuando uno se acerca a los sistemas dinámicos de adquisición, se confunden mucho las fases y los licitadores se confunden más que nosotros. Entonces, aquí os digo que es muy importante en el diseño del pliego que se detallen las fases del procedimiento. ¿Qué documentación corresponde a la fase 1? ¿Qué documentación corresponde a la fase 2? ¿Cómo se van a estudiar las solicitudes? ¿Cómo se van a presentar las ofertas a los contratos derivados? ¿Cómo se van a calificar los contratos derivados? Es muy importante que digamos que no hay formalización del contrato, sino que la mera aceptación de la adjudicación ya sirve como formalización, etcétera. Todos esos aspectos hay que tenerlo. Y esto ya es un conjunto de cuestiones que hay que trasladar directamente al contrato derivado. ¿Cómo se va a ejecutar el contrato derivado? ¿Quién va a ser el responsable? O sea, ya estamos de fase 2, recordad. Entrega de bienes, cómo se va a producir la entrega de bienes, las obligaciones del contratista, si hay las obligaciones de transparencia, por supuesto, las condiciones especiales de ejecución de cada contrato, no se os olvide que los contratos derivados también tienen que llevarlo, las obligaciones de confidencialidad en su caso en cada uno de los contratos, si van a ser necesarios seguros, plazos, penalidades, mantenimiento, el pago en metálico, si se va a producir, cómo se va a hacer la recepción. Si es un suministro, hace falta que se haga un elemento que justifique que se ha recibido el contrato, eso es también muy importante. ¿Cuáles van a ser las causas de resolución del contrato? Otro de los aspectos súper importantes. Las prerrogativas de la administración, que no se nos puede olvidar nunca, y la jurisdicción competente. Esto ya completaría lo que es el pliego, ¿sabes? Luego, cuando reviséis la presentación, vosotros y vayáis viendo la presentación, ya veréis como todo, a la vista de cuando vayáis a elaborar el pliego, toma sentido. Ahora viene la pregunta, ¿y los criterios de adjudicación? Para mí esta es la gran estrella del sistema dinámico de adquisición. Dice la norma, los órganos de contratación adjudicarán el contrato específico al licitador que hubiera presentado la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación detallados en el anuncio de licitación para el sistema dinámico. Quiere decir que los criterios de adjudicación tienen que haberse detallado en el anuncio de licitación, luego en la fase 1. ¿Bien? Y ahora dice, importantísimo, cuando proceda, estos criterios podrán formularse con más precisión en la invitación a los candidatos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a poder formular, cuando invitemos al licitador, formular más precisamente esos criterios de adjudicación. ¿Qué significa formularlos más precisamente? Significa que yo, por ejemplo, esto es un ejemplo, yo puedo establecer en mi pliego de constitución del SDA, que todos los contratos basados los voy a adjudicar en base a criterios de aplicación de fórmulas 80 puntos y criterios de juicio de valor 20 puntos. Ahí tengo mis criterios de adjudicación establecidos, un 80-20. Bien, saco una licitación. Mi primera licitación, mantengo mis criterios, mi aplicación de fórmulas 80, juicio de valor 20. Entonces pongo precio 70, mejoras 10 y una memoria técnica, en base a los criterios que yo te establezco, los de juicio de valor, un 20. Esto cumpliría los requisitos que he establecido en el pliego. ¿Lo veis? 80-20, sigo manteniéndolo y lo he formulado con más precisión. He detallado más precisamente eso.
Pero esto puede ser para una licitación. Para la siguiente licitación, a mí el técnico me puede decir, oye, Israel, es que no me interesa 70, 10, 20. Ahora me interesa esto. Precio 10%, 10 puntos, mejoras 60 puntos y el plazo de garantía 10 puntos. La adecuación a las necesidades y el valor estético, que es algo que a mí me gusta siempre mucho en los juicios de valor, porque el valor estético, 10 puntos. Y sigo manteniendo mi 80-20. Fijaos la potencia que presenta ese artículo en concreto respecto a las técnicas, a los contratos futuros. O sea, manteniendo esa horquilla de 80-20, yo voy a poder hacerlo. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer? Yo no voy a poder cambiar ese criterio, 60-40, como este caso. Eso no. Ahora, yo os planteo, ¿y si en el pliego de constitución, en vez de 80-20, digo, los contratos se adjudicarán 60-100, aplicación de fórmulas, 0-40, juicios de valor? Eso es correcto. De hecho, es tan correcto que los sistemas dinámicos de adquisición británicos, establecidos al amparo de la normativa, de la directiva europea, lo hacen así. Ellos establecen horquillas, no establecen un criterio en concreto. Horquillas. De esa manera, yo voy a poder tener, por ejemplo, una licitación que voy a tener criterios de aplicación de fórmula 60 y juicios de valor 40, y el siguiente contrato basado me voy a poder ir al 100% de aplicación de fórmulas. ¿Verdad? Sorprendente. Pues eso lo permite el SDA. Es alucinante. Es alucinante. O sea, ¿esto cómo lo estoy utilizando yo? Pues yo lo estoy utilizando en que, por ejemplo, hay material microinformática, que es algo que todos más o menos, los ordenadores y eso, todo, y si no, estamos perdidos, todos más o menos lo dominamos. Un ratón, por ejemplo, un ratón de ordenador, que cueste 15 euros o 20 euros, pues no es tan importante la calidad, si todos sabemos lo que estamos comprando. Un ratón de 20 euros es un ratoncillo normalito, que no es. Entonces, mi técnico de informática me dice, mira Israel, a mí, si vas a comprar un ratón, o vas a comprar un teclado de estos maluchos, o vas a comprar, yo qué sé, un micrófono malucho, una cámara malucha de estas de 20 euros, a mí me da igual. A mí lo único que me importa es el precio. Pues te digo, categoría 1, microinformática, voy a sacar esto, 100% puntos. Ya está, 100% aplicación de fórmula. Recibo la oferta, automáticamente se valora y adjudico. Ahora me dice, no, mire Israel, es que 100 euros, por ejemplo, que es el umbral que hemos puesto, 100 euros en un ratón, oye, ahí ya un ratón de 100 euros es un ratón bueno. Ahí me interesa un ratón de 90 euros frente a un ratón de 100 euros, sí me interesa que haya un poco de calidad. Ahí sí me interesa que yo estudie cuál de los dos ratones es mejor. Pues ya está, pues directamente meto 90-10 en la siguiente licitación cuando vamos a comprar esos ratones específicos de 100 euros. Fijaos la potencia que permite, ya os digo. Esto os animo que busquéis en el diario oficial de la Unión Europea, BPS, esto se utiliza hasta para servicios, se utiliza para todo. Ahí está. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos incorporamos a los sistemas dinámicos de adquisición, que lo hemos descubierto en el año 2018, todos los demás llevaban desde el 2014, 2015 publicando ya sistemas dinámicos. Entonces, ellos han evolucionado. Hay que aprender de los que ya saben y hay que aprender de los que ya han hecho todas estas cosas. Fijaos la flexibilidad, sistema dinámico de adquisición, la flexibilidad que permite esto, frente a nuestros criterios de adjudicación. Bien, lo único que tenemos que tener cuidado es de ponerlos desde el principio y explicar al licitador qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en nuestro pliego, concretamos en la invitación, ya hemos terminado el pliego, y en nuestra invitación vamos a concretarle al licitador cuáles van a ser los criterios de adjudicación y el baremo, cuáles van a ser las condiciones especiales de ejecución, las penalidades, la subcontratación. Esto es para que tengamos cuidado a la hora de hacer nuestras invitaciones, incluir estas cosas, la subcontratación, si vamos o no a requerir muestras, si vamos o no a requerir variantes, mejoras,
los parámetros para que las ofertas estén en presunción de anormalidad, recordad que es obligatorio incluirlo, la forma de pago y el responsable del contrato. Fijaos, solo en eso, más las prescripciones técnicas, esa va a ser mi invitación. En mi caso, eso se resume, para que os hagáis una idea, el pliego del SDA tiene aproximadamente unas 150 200 páginas, la invitación tiene unas instrucciones para presentar la oferta en la plataforma, un resumen en el anexo y las prescripciones técnicas. No viene a tener más de 10-15 páginas la invitación. O sea, es un documento muy concreto. ¿Qué ventajas tiene el SDA? Pues las ventajas que tiene el SDA es que el poder adjudicador va a disponer de una gama muy amplia de ofertas y así va a poder garantizar una utilización muy óptima de los fondos públicos. Vamos a tener muchísimos licitadores, vamos a tener muchas ofertas y va a haber una competencia muy amplia. Os sorprendería, por ejemplo, en el caso de adquisición de material, por ejemplo, de una marca concreta, voy a decirlo, no pasa nada, adquisición de material de Apple, de la manzana, nosotros nos hemos encontrado con que distribuidores, o sea, tiendas de informática que no son distribuidores oficiales de Apple, han ofrecido precios inferiores a los propios distribuidores en las primeras rondas de licitación. Y se han encontrado con sorpresas que perdían las licitaciones los propios distribuidores. Os digo ahí que para que el SDA presenta un carácter mucho más pro-competitivo frente a cualquier otra técnica de retraccionalización de la compra, como es el acuerdo marco. Hay una competencia brutal entre los licitadores. Contribuye en mayor medida a fomentar y a mejorar la competitividad entre las empresas, como os he dicho antes. El empleo de esta figura garantiza una concurrencia al haber un número mayor de operadores económicos. Al ampliarse la competencia, pues ellos buscan por mejoras en sus procesos de producción, ajustes en el precio, mejoras en las innovaciones, con la idea de competir en éxito. Son, como digo, son licitaciones muy ágiles y muy rápidas. Las dos cuestiones, el hecho de que permita una amplia competencia, además que el poder adjudicador va a buscar mejores precios, va a permitir una reducción de posibles márgenes excesivos. En los acuerdos marco se ocurre, hay muchos riesgos de colusión entre las empresas porque el mercado se congela directamente. Vosotros plantearos que cuando tú adjudicas un acuerdo marco, yo hoy adjudico un acuerdo marco de material de microinformática, por ejemplo, por una validez de 2 años, algo breve, cualquier empresa que se constituya o cualquier empresa que incorpore una nueva técnica o que reúna los requisitos, que me pueda ofrecer un producto bueno para ese acuerdo marco, hasta que no finalice el acuerdo marco, no voy a poder incorporarlo. Porque no se pueden incorporar. Con el sistema dinámico de adquisición, yo tengo mi sistema dinámico de adquisición, me llega un licitador que acaba de constituir una empresa buenísima y se incorpora directamente. Con lo cual, no hay posibilidad de congelar el mercado. El sistema dinámico permite que el mercado respire y el mercado innove y el mercado vaya cambiando. La mayor competitividad va a permitir que obtengamos mejores bienes, servicios y productos con mejor relación calidad-precio y, como os decía, tiene menor riesgo en la competencia. La CNMC afirma que la figura del SDC mantiene las ganancias en eficiencia derivadas de la contratación centralizada, al tiempo que el riesgo del impacto de la competencia es sustancialmente menor que el acuerdo marco, reforzando la eficiencia del sistema. Esta misma posición es compartida por la Comisión Europea y la doctrina, que añade los riesgos de colusión, dice el bid rigging, que es como se llama en inglés, son mucho menores por el número elevado de licitadores. ¿Bien? Todo tiene un lado bueno y todo tiene un lado malo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Las elevadas cargas y costes de gestión que puede suponer la implantación de un SDA. A ver, esto no son técnicas de racionalización de la compra. Esto no es para comprar un tornillo o no es para comprar un cortacésped. No, esto es para comprar muchos tornillos, muchos cortacésped o mucho material de jardinería o mucho material de obras, etcétera. Esto no es una solución, como muchos autores venden. Muchos autores venden que esto va a sustituir al contrato menor. Esto no sustituye al contrato menor porque el contrato menor tiene unas características determinadas. Sí hace que se reduzcan el número de contratos menores, pero eso de la flexibilidad de que el contrato menor se adjudica de las 3 ofertas, vamos a ser buenos y vamos a hacerle caso a la Oirescon, y de las 3 ofertas
que yo he solicitado se lo voy a adjudicar a la económicamente más ventajosa o la que yo considero más ventajosa, esa flexibilidad no se cumple en el SDA. En el SDA tú tienes que cumplir que adjudicas el expediente, el contrato derivado se lo adjudicas a la empresa que presenta la mejor oferta en base a los criterios de adjudicación que tú has establecido previamente. O sea, esto no es que yo lo adjudico a quien yo quiera. Sí que al agilizar el trámite de compra y al racionalizar la compra, tanto el SDA como el acuerdo marco, va a reducir el número de los contratos menores. En nuestro caso, nosotros hemos pasado del equivalente antes de la denominación de la era posapocalíptica de la Ley de Contratos del Sector Público, del 8 de marzo, en la denominación posapocalipsis, cerca de 35.000 contratos menores, hemos pasado a 6.000 contratos menores. Eso os da una idea de la tremenda reducción que supone la implantación de las técnicas de racionalización de la compra. Otra de los inconvenientes es lo que hemos hablado tantas veces. O sea, esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es necesario que para la implantación de un SDA hace falta conocer el mercado y hay que diseñar, lo que os decía al principio, aquí hay que racionalizar, hay que pensar cuáles son las necesidades del órgano de contratación. Los SDA no pueden ser utilizados para compras corrientes, lo he dicho a pequeña escala, porque los costes son muchísimo mayores que los beneficios obtenidos. Al considerarse los SDA para las compras de gran escala, también os lo he dicho antes, los criterios de selección hay que tener mucho cuidado a la hora de establecer categorías porque los valores estimados de los contratos pueden hacer que sea imposible que participe una pyme. Y con eso, pues daros las gracias. Y hasta aquí he llegado. Os dejo un segundo para que apuntéis el correo electrónico y me vengo aquí y termino a ver cómo hago para detener más, para no... Yo creo, ¿dónde estoy, Israel? Para detener, compartir, aquí, dejar de compartir. Pues ya estoy aquí otra vez. Bueno, pues Israel, buen repaso nos has dado, macho, con el tema de los sistemas dinámicos de adquisición. Yo, bueno, como ya te he escuchado varias veces, pues siempre aprendo y se nota que eres un gestor de procesos. Yo creo que hay mucha gente aquí en el ámbito de la contratación que somos excesivamente juristas y no vemos la contratación como lo que es un proceso de trabajo transversal. Tú lo has planteado ahí con colores, ¿no? Que atraviesa fases, en cada fase hay que hacer cosas y luego se articula por procedimientos, ¿no? Bueno es lo de la concurrencia. A mí me ha gustado el planteamiento de posibilitar la concurrencia para muchas más empresas y también el tener cuidado para las pymes. Eso le ha gustado a José Manuel Martínez. Tienes por aquí un montón de cuestiones. Vamos a ir viendo algunas. A ver. Javier Mendoza, de la Universidad de La Laguna. Hombre. Paisano. Paisano. De la universidad, me gusta la gente de la universidad. Sí, Javier Mendoza, para que lo sepáis todos, es el que tiene la página de contratos reservados. Estoy ahí detrás de él a ver si también hace algo con el tema de los contratos reservados, porque es otro campo del conocimiento a explorar, ¿no? Y bueno, plantea, en cuanto a la solvencia, nosotros desde la Universidad de La Laguna nos planteamos varias opciones. No pedir solvencia si los contratos basados son menores de 35.000 euros. 2. Pedir solvencia teniendo como referencia ese límite del contrato basado. A ver, Javier, tienes que pedir solvencia, porque la solvencia no va relacionada al contrato basado. La solvencia va unida a la fase 1. Y en la fase 1 tú tienes que requerir la solvencia en función del valor estimado del contrato, en la categoría al menos. El valor estimado del contrato van a ser el conjunto de contratos que tú prevés tener a lo largo de un año. Con lo cual, si tú prevés tener menos de 35.000 euros, pues sí, vete a los 35.000 euros, a esa solvencia, y si no, hazlo a lo grande. O sea, ten en cuenta que la solvencia se acredita previo a los contratos basados. Tú, una vez que tú has acreditado la solvencia, una vez que tú has hecho la fase 1 y empiezas con los contratos basados, tú ya no tienes que pedirle solvencia a nadie. Tú, esto a más de uno va a hacer que levante las cejas, pero tú plantéate que aquí estás comprando de la misma manera,
vas a poder comprar, con las salvedades, los umbrales SARA, vaya por delante, vas a poder comprar lo mismo. La construcción de un muro de cemento de 20.000 euros que la construcción de un edificio. Tú vas a poder comprar a través de esto, con el mismo procedimiento, así de sencillo te lo voy a poner, vas a poder comprar con el mismo procedimiento un ratón de ordenador de 20 euros que una berlina de lujo de 35.000 euros, o de 40.000, o de 50.000. De hecho, la mayoría de detractores de los sistemas dinámicos, de la gente que no ve bien los sistemas dinámicos, tratan de ponerle mordaza a esto. Entonces empiezan a establecer que por debajo de 35.000 euros, que la figura del procedimiento abierto simplificado abreviado, no sé qué. La directiva está ahí y se puede aplicar diferentes, por ejemplo, que nosotros aplicamos esa publicidad por encima de los 15.000 euros, una publicidad específica. Pero eso lo hacemos básicamente pues por transparencia, pues porque la gente vea que no tenemos nada que ocultar y yo, por ejemplo, tengo establecido que por encima de 35.000 euros las licitaciones tienen que llevar una mesa de contratación. Pero eso es una decisión propia de mi órgano de contratación, mi gerente prefiere hacerlo así y estamos todos más tranquilos. Pero no es necesario, no obliga. O sea, tú puedes adjudicar 1 millón de euros sin mesa de contratación, ¿vale? Entonces, vamos a que las limitaciones que busquemos, Javier, sean las que nosotros queremos imponernos y no las que nos creemos que nos impone la norma. La solvencia técnica y la solvencia económica se acredita en la fase 1 y va al volumen, al valor estimado del contrato o al volumen del contrato que vayamos o la naturaleza del contrato que vayamos a hacer. Nunca las licitaciones posteriores. Venga, aclarado. José Manuel, ¿el plazo mínimo de 10 días serían hábiles o naturales? Hábiles. Hábiles. Inmaculada, Rebate. Buenos días. ¿Qué plataforma estáis utilizando? Nosotros estamos utilizando Vortal ahora. Ahora mismo creo en el mercado, yo me dedico a ver plataformas, a probar y todo eso, y ahora mismo la única plataforma que permite sistemas dinámicos es Vortal. Parece ser que Place en un futuro va a incorporar esa funcionalidad, pero ahora mismo es solo Vortal, que yo sepa. Nerea, alguien la está grabando, he llegado tarde y me interesaría la grabación completa. Hombre, por favor, Nerea, llegar tarde a escuchar a Israel. Eso es imperdonable. Tacha Nerea de la lista de la grabación. No te preocupes, Nerea, que luego te la haremos llegar. Estar ahí lo pondremos en YouTube. Tengo constancia de que concretamente Plataforma Portal dispone de este servicio de SDA. Necane, o sea, en la primera fase no hay PPT, no hay prescripciones técnicas en la primera fase. No. Mónica, ¿alguien tiene algunos pliegos? Pues bueno, supongo que si quieres pliegos, yo creo que la persona... Bueno, aquí Javier Mendoza te ha hecho una búsqueda ahí en la plataforma de contratación del sector público, pero yo creo que los pliegos, como ha dicho Rael, esto es una técnica de racionalización y los pliegos, yo creo que esto ya son palabras mayores y copiarse, ¿no? Yo creo que hay que tener... Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo conozco el caso de una compañera de nuestra de contratación que recientemente ha copiado un pliego y no ha cometido un error muy gordo y no se ha dado cuenta. Yo os prometo, yo ayudo en lo que necesitéis, yo doy todo eso, pero tener cuidado con los pliegos, que los pliegos son muy, muy venenosos, porque lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para vosotros. Vosotros tenéis que sentaros y pensar en vuestros propios pliegos y ver toda la relación que hemos puesto ahí e ir viendo cómo funciona, ¿vale? Olivac dice, además del órgano de contratación, en los sistemas dinámicos de adquisición convocados por PANAPS, ¿es obligatorio constituir una mesa de contratación en ambas fases? En caso que sí, puede ser distinta para la fase 1 y para la fase 2. En caso de que no sea obligatorio, las funciones que haría una mesa de contratación las puede realizar los servicios dependientes del órgano de contratación. Te cuento. Yo, para licitaciones por debajo de 35.000 euros, no tengo mesa de ningún tipo. Ahí queda. Por encima de 35.000 euros, o sea, la documentación la estudian los servicios técnicos nuestros, no lo estudia una mesa de contratación. En el caso de material de oficina, en el caso de material de laboratorio,
lo estudian los servicios técnicos de laboratorio. En el caso de informática, lo estudia el director del servicio de informática, establece su comisión, unas cosas a REVE, otras cosas a tal. Son los que deciden, los que nos informan a nosotros quién reúne los requisitos. Nosotros no utilizamos las mesas de contratación nada más que para las licitaciones por encima de 35.000 euros. En esa licitación en concreta. O sea, yo, por ejemplo, puedo comprar 100 ordenadores, bueno, es que se me ha ido la mano. Puedo comprar 20 portátiles por un valor de 30.000 euros y esos 20 portátiles se incorporan directamente, se hace sin mesa de contratación. No hay límite, no hay límite. Ya es lo que le decía Javier. Los límites son los que nuestra propia conciencia y nuestra propia comodidad nos impongan. Clara Barkin dice, ¿cómo se calculáis la garantía definitiva para no ser admitido en un sistema dinámico? En función de la categoría, valor estimado del contrato, y en función de la categoría más o menos calculamos. Pues no tiene mucho sentido, porque tú plantéate que si tú vas a hacer, por ejemplo, contratos derivados por un importes unitarios de 500 euros, que tú le exijas a un licitador 4.000 euros de garantía, eso es una locura. Pero claro, si vas a sacar una licitación por encima de 35.000 euros, ahí sí que exigimos la garantía con posterioridad. Vamos jugando, todo eso lo establecemos en el pliego, vamos jugando con lo que queremos. La garantía pretendemos que cumpla lo que establece la ley para la garantía, o sea, que garantice el cumplimiento efectivo del contrato, que suponga una penalidad de algún tipo para el licitador, no que suponga un abuso para el órgano de contratación. Edgar, sobre la garantía, dice, ¿cómo le puedes pedir garantía definitiva por estar incluido en un sistema dinámico en su lote correspondiente que tiene un valor estimado previsto si las segundas licitaciones o contratos derivados van a estar vinculados con un precio determinado que no has podido establecer previamente cuando se incluyen o se acogen al sistema dinámico? Estarían constituyendo una garantía por un importe mucho más elevado que por el cual van a ser realmente adjudicatarios en su caso. Incurrirían en un gasto que supone la constitución de una garantía durante, por ejemplo, 5 años que dure el SDA en contraposición con tal vez un contrato derivado de importe muy inferior. Claro, Edgar, eso es lo que le he comentado a Clara. O sea, nosotros calculamos, no hay una garantía, nosotros no calculamos, es el 5% del valor estimado del contrato de los lotes. No, nosotros calculamos cuál va a ser, eso más o menos se sabe, cuál va a ser el valor estimado de los lotes y cuáles van a ser los importes medios de las licitaciones. O sea, yo te puedo decir que nosotros estamos sacando licitaciones aproximadamente en el SDA de informática por debajo de 500 euros, estamos sacando licitaciones de 1.100 euros, 800 euros. Ahí yo no le voy a exigir garantías de 3.000, de 4.000, de 5.000 euros. José Manuel Martínez, una mejora que pese 60 puntos puede estar desvirtuando el valor estimado del contrato y ser nula, ¿no? ¿Y cómo se precisa en el valor estético? Esto es un ejemplo, vamos a ver, es un ejemplo para que veáis llevado al estrambote, llevado al otro extremo. De todas maneras, busca licitaciones por ahí que el valor estético de la licitación entraría dentro de la discrecionalidad artística y técnica de las propias comisiones. Hay bastante, incluso hay sentencia y jurisprudencia al respecto. Pero vamos, que esto era un ejemplo, que no era para que vieseis cómo se puede llevar completamente contrario de un extremo a otro. Eso Espera, Guillermo. De todas maneras, ojo, administraciones locales pequeñas, te encuentras 100% aplicación de fórmulas, 10 puntos a precio, 90% a mejoras, porque luego las diputaciones le quitan las subvenciones por lo que han rebajado el tipo de la licitación y prefieren que se pague en el tipo la totalidad, ir al 100% del presupuesto de licitación y que todo lo demás vaya en mejoras. Y así las diputaciones o las subvenciones no se tienen que devolver. No es tan raro como parece. Lo de, bueno, José Manuel, viene una vocal del Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid el jueves y yo creo que algo que va a hablar es del tema de los criterios de adjudicación y eso, de diferentes resoluciones de los diferentes tribunales. A Oliva, ¿qué criterio de selección se fijan normalmente en la fase 1 para admitir o no a los licitadores? Sobre todo teniendo en cuenta que van a tener que ser muy amplios para cubrir los distintos contratos derivados. Técnica de categorías, hay que delimitar muy bien las categorías y solo solvencia técnica y económica. No tienen que acreditar otra cosa. Solvencia técnica y económica. Vale, dice Mónica, ¿nos enviarán las diapositivas? Sí, se la pasaré a Guillermo. Vale, pues ya te la dejamos.
Venga, pues dos más y lo dejamos, que ya llevamos un buen rato aquí. Dice José Manuel, dice, al tener dos fases el sistema dinámico de adquisición y tener que hacer una adjudicación con criterios que concretas en la segunda fase, no le veo al sistema muchas ventajas de ahorro de tiempo frente a un procedimiento abierto con pliegos tipo. Quizá la compra sobre catálogos electrónicos a precio sea más ágil si se pueden comprar directamente a golpe de tecla en función del precio del licitador en el momento concreto que lo necesite. La pregunta, vamos a ver. Ten en cuenta que vuelves a pensar en pequeño. Aquí se pueden comprar cosas muy grandes, muy grandes. Primera cuestión. Segunda cuestión, el uso de pliegos tipo te supone que tienes que comprar, tienes que ir siempre a lo mismo. En los pliegos tipo hay bastante discusión a este respecto. En los pliegos tipo tú tienes que tener establecidos ya los criterios de adjudicación y no los puedes variar bajo ninguna circunstancia. Tampoco puedes variar ninguna de las condiciones de ejecución del contrato, todo eso forma parte del pliego, con lo cual los pliegos tipo son una buena solución cuando estás comprando siempre lo mismo, de la misma manera y con los mismos criterios. En este caso tú puedes estar comprando cosas completamente diferentes. El uso de todo esto, el uso brutal de todo esto, tanto de los acuerdos marcos como de los sistemas dinámicos, es, como yo hago, es a través de catálogos electrónicos, efectivamente, no solo a precio. La compra sobre catálogos electrónicos, para mí, es el futuro de la contratación pública, los suministros a través de catálogos electrónicos. Pero volvemos a lo mismo, siempre nos estamos fijando en el suministro. Plantéate que el sistema dinámico de adquisición, para que tú te hagas una idea, hay sistemas dinámicos de adquisición de servicios asistenciales. Hay sistemas dinámicos de adquisición de servicios de traslado de enfermos. Siempre nos vamos al suministro y no entendemos que también existen los servicios. Y en la parte de servicios esto también es muy, 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 muy potente. Venga, la última, dice Francisco Abe, dice, muy bueno, dice, pregunta, duda. En el valor estimado de contrato se calcula, digamos, 4 años y 70.000 euros. 3 categorías, una hasta 10.000, otra 40.000 y la última 20.000. Con los contratos derivados que van a ir saliendo, entiendo que no se puede pasar saldo de una categoría a otra que se hubiera agotado su montante. O sí puedo hacerlo, o sí puedo haberlo colocado en un pliego de cláusulas administrativas. Ejemplo, contrato ferretería industrial. Primero 10.000 para pintura, 40.000 para herramientas y 20.000 para materiales como tornillos, cable, etc. Si es así, ese contrato, una categoría está agotada, ¿te llevaría a abrir otro SDA para esa categoría? No sé yo. No, Sí. vamos a ver. En la modificación de tú planteate que estás hablando de valores estimados siempre. El valor estimado no es un presupuesto máximo de licitación, no es un presupuesto de licitación. Tú no has comprometido el gasto en ese momento. Con lo cual, la variación, la ampliación de tanto en los acuerdos marco como en los sistemas dinámicos de adquisición de las compras, del valor estimado de las compras, eso está documentado en la jurisprudencia. Eso ya ha habido sentencia al respecto y hay informes que en determinadas circunstancias te lo permiten hacer. Lo que tú no puedes hacer es cambiar el valor del contrato derivado. Tú licitas por 5.000 euros como en un abierto y tú no puedes ampliar eso. Pero en el caso de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos tienes un valor estimado. No tienes un contrato, no tienes un precio fijo cerrado, un presupuesto máximo de licitación. Bueno, pues con esto dice José Esteban, muchas gracias Israel, excelente exposición y un verdadero ejemplo de licitación electrónica. Desde hace tiempo, mucho tiempo, la Universidad de Almería. José Esteban es de la Universidad Carlos I o III, no sé, a Carlos III. Interventor de León, pero otro profesional también. Isabel Fuentes, alucinante la capacidad de transmisión y capacidad de explicación. José Manuel Martínez, muchas gracias a ti, José Manuel, por estar por aquí. Leticia, gracias. Israel, Gonzalo, pues eso, muchas gracias. Magnífica presentación, muy interesante, muy bien explicado. Bueno, José Manuel, Israel, yo creo que aquí la gente, pues eso. Oye, joder, Israel, pues eso. Espera un segundo, que ya sabes tú que yo me meto en los charcos. He visto que Pilar dice por ahí, estoy de acuerdo con José Manuel, más costoso de tramitar que un abierto. Espérate un momento, Pilar. Pero que es para chincharte, que es para chincharte. Que te quieres chinchar. Espera. No, pero además ya sí contesto a José Manuel para que nos hagamos una idea. Estoy abriendo una de las invitaciones, o sea, para que
Pilar, tienes que creer en los sistemas dinámicos, Pilar. Esperad un segundillo, voy a abrir, si tenemos un minuto de tiempo, os voy a abrir una invitación para que veáis, por ejemplo, cómo es una invitación tipo. A ver si consigo, que es que me estoy conectando al hosting mío de la universidad. Sí, ya se ha abierto. Para que os hagáis una idea, este es, sí, este es, sí. A ver si se abre. Ya sabéis lo que pasa con los medios electrónicos, que te dejan siempre en el peor momento. O sea, voy a compartir aquí, comparto. Israel. Uy, estoy haciendo un máster en esto del Zoom, ¿eh? Lo que tienes que preparar es un curso virtual sobre sistemas dinámicos, catálogos, y para explayarte a gusto y enseñar a la gente lo que sabes. Este es, vale, esta es la pantalla, ¿no? ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, sí. Esta es una invitación mía, ¿eh? Estas son las condiciones. ¿Veis? O sea, tiene una página, tiene 14 páginas con los certificados y los anexos. Aquí están las instrucciones de la presentación de la oferta. Estos son instrucciones para presentar la oferta en la plataforma y aquí empieza el resumen. O sea, aquí incluyo los contratos de suministro, contrato derivado, un pequeño resumen. De aquí cambia pues el precio, esto para presentar la factura, el fin de plazo, veis aquí, lo demás pues las variantes, las mejoras como os decía, el valor y ya está. Y estas son las prescripciones técnicas. Y ya lo demás, pues el criterio de adjudicación, todo. O sea, esto es rápido, esto es mucho más sencillo que un abierto. O sea, esto, tú haces tu sistema dinámico y esto se lo envías al licitador de la noche a la mañana. Ya os digo, se publican 20, 25, 30. O sea, podemos publicar en una semana los que hagan falta. Fijaos los importes. Entonces, eso es lo que quiero decir, que es mucho más ágil. Es mucho más ágil que cualquier procedimiento que tramites. Yo creo que con estas técnicas, Israel, se invierte el tiempo en la primera fase, en la constitución del sistema o del acuerdo, y luego se disfruta de la agilidad y de las ventajas que te da todo esto, porque eso es indudable, que es que poder adjudicar un contrato de 500.000 euros en 15 días y bien hecho, con publicidad, claro. Eso es un lujo, eso es un lujo, eso es un lujo, es un lujo. Bueno, lo dicho, os enviaremos el vídeo de la ESA, dar las gracias a Israel por eso, por su tiempo y por compartir sus conocimientos aquí y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Venga. Bueno, venga, gracias Israel. Hasta luego. Un saludo, gracias.